Este video es continuación del anterior, en el cual voy a tomar como ejemplo un dataset, en este caso relacionado con la enfermedad del COVID-19. Para ello tomé los datos de esta fuente europea y descargué el archivo que está en Excel. Esto pues por facilidad, aunque igual podría también emplear este. Al descargar el archivo, entonces el archivo me muestra los siguientes datos, que son los datos de reporte, que en este caso está hasta el 8 de abril, el mes, el año, que es todo el 2020, el número de casos, el número de decesos y los países y unos factores de referencia, supongo yo, relacionados a estos casos. Para hacer el análisis, entonces lo que va a hacer es cargar esta base de datos a MATLAB. Para ello lo que va a hacer es tomar este archivo y guardarlo en el current folder o en la carpeta de MATLAB que por defecto está en mis documentos. Aquí está. Y lo que puedo hacer es, también podría cargar ya la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es, aquí en Import Data, buscar el archivo para cargarlo. Entonces en este caso, como es Excel, aquí está. Entonces lo cargamos y aquí tenemos nuestra tabla. Entonces lo que he hecho es seleccionar algunos elementos de la tabla para analizar, como son el día, mes, el año, el número de casos y decesos. Una vez seleccionados, lo que va a hacer es selecciono aquí que los quiero importar como un vector columna o como una tabla, ¿sí? Entonces lo importamos datos, y aquí tenemos ya nuestra tabla. Bien. Entonces en este caso debo quitar estos elementos, porque si los dejo tal como aparecen ahí me va a generar problemas a la hora de entrenar la red. Entonces ya tenemos los datos listos, nuestra tabla. Que es de 9514 datos. Voy a proceder a guardarla porque la necesito para poderla cargar a la red neuronal. Entonces para ello voy aquí a Save Workspace y lo voy a guardar. COVID-19 versión 1. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Ahora lo que voy a proceder es a cargar la herramienta de red neuronal, que es esta, y lo que voy a hacer es buscar la tabla aquí tenemos
la información. Entonces por defecto vamos a dejar el tamaño de la matriz de 10 por 10. Identifica una entrada, 100 salidas. Recordemos que estas 100 salidas es la operación de una matriz de 10 por 10. Y entrenamos la red. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente: las distancias entre vecindades que es la que observamos acá. Entonces podemos observar que es homogénea las distancias entre las celdas. Recordemos que cada celda identifica una neurona. Entonces en este caso observamos que las distancias son homogéneas, exceptuando en esta región. ¿Cómo podemos interpretar que estas distancias estén más alejadas de esta red neuronal? Entonces se interpreta en el sentido que hay valores que están dispersos en la base de datos. Y aquí observamos que hay una mayor concentración en el caso de los pesos. Noten que en el caso de los pesos es una entrada. Entonces observamos que la distancia entre neuronas es bastante amplia y que hay una concentración en este punto. Esto obedece precisamente que si observamos la base de datos que nos están dando, la dispersión en cuanto al número de casos en algunos países europeos es menor, y que por ejemplo en el caso de España y Alemania, entre otros países donde el número de casos es mayor, pues va a haber una concentración superior en algunas celdas. Para poder verificar esto, entonces voy aquí a Sample Hits y efectivamente noten acá que aunque el grupo de neuronas reportan algún tipo de caso, hay una mayor concentración en estas neuronas que reportan los países con mayores casos. Y en cuanto a la posición de los vectores, aquí lo que tenemos es lo siguiente: los pesos medidos en valores de 10.000, entonces me está indicando que hay una mayor concentración entre 0 y 0.5. Esto significa que observando la tabla, que son casi 10.000 datos, de esos 10.000 aproximadamente 5.000 tienen una mayor concentración de información que otros.